Buenos días, mis queridos hermanos. Le ruego a nuestro Dios que nos envíe su Espíritu, que nos capacite para poder entender su verdad, su realidad, su perspectiva. Hoy vamos a tratar la tercera parte de esta serie, la encarnación, que tiene como título Dios envió un ser sin pecado a este mundo. Vamos a ver qué es lo que nos trata de transmitir nuestro Dios, ¿verdad? Bajo este título, en mensajes selectos, encontramos solamente este párrafo, ¿verdad? Pero creo que vale la pena estudiar todo este mensaje. Yo me fui en origen, la carta 58 de 1906, y yo os he traído toda esta carta porque creo que es reveladora de muchas cuestiones. Es una pena que en el marco de este título de la encarnación, en mensajes selectos, apenas encontramos este párrafo, cuando en realidad en la carta hay cuestiones muy reveladoras. Y por eso he decidido traerla para que podamos estudiarla con mayor profundidad, porque creo que nos aporta entendimiento y enseñanza. Vamos a empezar por este párrafo, aunque luego en la carta en su totalidad volveremos a repasarlo, pero este párrafo nos dice lo siguiente. Dios hizo por nosotros lo mejor que Él podía hacer, enviando desde el cielo al ser inmaculado para manifestar a este mundo de pecado lo que aquellos que son salvados deben ser en carácter. Dice, puros, santos e inmaculados, teniendo a Cristo formado en ellos. Ahora, venimos desde hace tiempo y estoy tratando de ayudaros a comprender que la cuestión del pecado tiene que ver con la verdad. Es decir, una vez que nosotros entendemos la verdad, la cuestión del pecado también se soluciona. ¿Por qué? Porque vais a ver que este párrafo es revelador, es verdad, pero aún le falta cosas, ¿no? Pero fijaos cuál es la dinámica. Dice, aquellos que son salvados deben ser en carácter. ¿Qué es lo que depositamos nosotros aquí? ¿Qué es lo que preservamos nosotros aquí? ¿Y qué es lo que tenemos que quitar de aquí? ¿Verdad? Nosotros tenemos que preservar aquí la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. Es decir, nosotros tenemos que tener aquí al Espíritu Santo. Cuando entendemos que nuestra mente es el lugar santísimo según la lección objetiva del santuario, ¿quién habita en el lugar santísimo? Pues vemos que está el arca del pacto, que es el arca del pacto, en donde vemos las tablas de la ley, que es la expresión del carácter de Dios, la maná y la vara de Aarón, que representan a Cristo, ¿verdad? Y al Espíritu Santo, que es la guía. La vara de Aarón en realidad es este Espíritu de Cristo, del cual se despoja y nos lo da a nosotros. Lo entenderemos enseguida, porque tengo la extraña sensación que mucha gente escucha estas cosas, pero no se las acaba de creer, ¿verdad? Por alguna razón es, siempre lo digo, y el que realmente tiene el Espíritu comprende, ¿verdad? ¿Por qué digo lo que digo, no? Pero fijaos lo que apunta aquí. Dice, han de ser puros, santos e inmaculados. Hace referencia a la verdad. A la verdad. Porque fijaos lo que dice aquí. Teniendo a Cristo, ¿quién es Cristo? La verdad pura, sin contaminar, ¿verdad? Formado en ellos. ¿Cómo nos llenamos nosotros de Cristo, de la verdad? A través de la palabra. ¿Quién es la palabra? El Evangelio. Cristo. ¿Entendéis la rueda el círculo que se cierra en torno a este asunto? Por lo tanto, el enemigo nos ha dirigido la atención que nosotros tenemos que hacer algo con respecto al pecado. Y desviando nuestra atención para que no podamos entender cuál es la ley del gobierno de Dios, cómo funciona, y de este modo no entender
¿Cómo se resuelve el conflicto? ¿Qué significa el día de la expiación? ¿Qué es lo que hace Cristo como sumo sacerdote en el día de la expiación? Y la obra de Cristo es precisamente hacernos puros, santos, apartarnos de pecado y dejarnos inmaculados por la presencia de su Espíritu. Esta naturaleza la cual se despoja y nos la da a nosotros. Luego la veremos en el texto tal cual. Por eso digo, mucha gente no se lo cree lo que estoy diciendo, pero es porque no entienden el Evangelio. Esta es la profunda realidad, sin ánimo de ofender, porque no es eso lo que persigo, sino simplemente despertar mentes a los que quieren ser despiertos, porque hay quien no quiere ser despierto a pesar de que se lo expliques, ¿verdad? Por lo tanto, la obra de Cristo en el día de la expiación es purificar la verdad, santificarnos, apartarnos de pecado, ¿verdad? Dejarnos inmaculados. ¿Cómo somos dejados inmaculados? Por la ropa que se nos da cuando acudimos a la boda del Cordero, que es la misma presencia del Espíritu Santo en nosotros, ¿verdad? Teniendo a Cristo formado en ellos. ¿Cómo está Cristo formado en nosotros? Por la presencia del Espíritu Santo, por un carácter modelado en donde la verdad es purificada, descontaminada de errores, porque esto es lo que hace el enemigo. Nos miente, nos engaña. De este modo no podemos ser puros, santos, inmaculados. No tenemos la verdad, no tenemos a Cristo, porque Cristo, ¿verdad? Y la verdad contaminada no pueden habitar en el mismo sitio. O es uno o es otro, ¿verdad? Dice, Él, el Padre, envió su ideal en la persona de su Hijo y pidió a los hombres que edificaran caracteres. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo se edifica nuestro carácter? A partir de la verdad. Es así como formamos un carácter. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos ha enseñado el modelo, ¿verdad? Dice, en armonía con este ideal. ¿Y por qué Cristo es el ideal? Pues ahora vamos a entender por qué Cristo es el ideal a través de la carta. Vamos a entrar en todo el mensaje, ¿verdad? Y entremos en el mensaje. Esta carta es una respuesta dirigida al liderazgo de la iglesia, que estaba en Bataclic en aquel momento, pero también es a raíz de una carta del hermano Colcord. Todos los hermanos que están aquí son líderes de la iglesia de aquel momento. Estamos hablando de 1906. Dice, estimados hermanos, Washburn, Prescott, Daniels y Colcord. Prescott, presidente hasta este momento, y Daniels fue presidente hasta casi 1930, 20 y tantos, 30. No me acuerdo exactamente las fechas, pero más o menos, ¿verdad? Por lo tanto, aquí tenemos dos presidentes de conferencia general, Washburn, Colcord, que son líderes, administradores, ¿verdad?, de aquel momento de la Iglesia Mundial. Dice, he recibido del hermano Colcord una carta sobre su trabajo. Espero que la trompeta dé un cierto sonido con respecto a este movimiento de la ley dominical. Creo que sería mejor que en nuestros periódicos el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convierta en una especialidad. ¿No debería publicarse un periódico o un panfleto que ocupara el lugar del periódico Centinela, ¿verdad?, al cual lo quitaron, dejaron de publicarlo, ¿verdad? Dice, no he podido pensar que fuera lo más sabio dejar caer ese periódico, Centinela, ¿verdad? Dice, era una voz que hablaba constantemente en defensa de la libertad religiosa. La verdad debe ser presentada en artículos breves, en líneas claras y distintas, dando puntos especiales con respecto al sábado del Señor y mostrando que aquellos que elaboran leyes para obligar a la observancia del primer día de la semana son desleales al Señor de los cielos, que puso su santidad en el séptimo día. Ahora, también quisiera pararme un segundito aquí. Dice, puso su santidad en el séptimo día. Cuando reflexiones con suficiente profundidad, ahí te das cuenta cómo que puso su santidad en el séptimo día. No solamente revela quién es Dios, creador de todas las cosas, sino que al obedecer, reunirnos, y aquí me refiero a Adán en Edén, ¿verdad? ¿Cuál era la ley para Adán en Edén? ¿En qué consistía la obediencia?
Y la obediencia era encontrarse con Dios en este séptimo día, el sábado, en Edén. De esta manera permanecía conectado con Dios. Me refiero al Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Porque en este momento, recuerden, el Espíritu Santo en realidad era el Espíritu del Padre y el Espíritu de Cristo, Espíritu del Padre en Cristo, el Espíritu de Cristo en nosotros. Fue Cristo que con su mano nos creó y sopló en nosotros Espíritu de vida, ¿verdad? Que viene a ser el Espíritu Santo, por decirlo, pero todavía no era un ser separado de Cristo, sino que era Cristo mismo. Es decir, necesitamos entender cómo funcionaba la ley del gobierno de Dios. El Padre es el gran arquitecto, Cristo su Hijo, el Espíritu del Padre, cuando el Padre, y lo vamos a ver en el texto, pero os lo explico desde aquí, porque necesitamos entender qué representa el sábado, el descanso, ¿verdad? Cuando el Padre engendró a Cristo, puso su Espíritu en él, porque es uno igual al Padre, ¿verdad? De su naturaleza. Por lo tanto, del Padre, que es el único Dios verdadero, ¿verdad? Viene en Cristo el Espíritu y desde Cristo que nos crea realmente por su palabra, ¿verdad? Viene el Espíritu de vida que sopla en Adán, ¿verdad? Y este viene a ser el Espíritu de Dios, porque Cristo y el Padre son una. Pero en la encarnación pasa algo, es decir, con el pecado, una vez que aparece el pecado, Adán pierde este Espíritu, esta gloria de Dios, pues entonces Cristo tiene que venir como el modelo. Lo leímos en el texto anterior, Él tiene que venir como el modelo, el ideal de Dios. Y necesitamos entender qué significa este ideal de Dios, porque esta carta, por eso he decidido entrar en ella, porque esta carta nos explica claramente cuál es el orden evangélico y también la ley del gobierno de Dios, porque estamos hablando de lo mismo en realidad. Y cuando digo el orden evangélico, lo vais a ver en la misma carta, no es porque lo digo yo. Es así como funciona el reino de Dios, ¿verdad? Y es así como debería de funcionar aquí también. Bien, ¿por qué el sábado Él puso su santidad en el séptimo día? Esta era la obediencia. Adán, mientras se encontraba con Dios en el séptimo día, adoraba a Dios, respetaba a Dios, glorificaba a Dios por esa obediencia, ¿verdad? Necesitamos entender también las profundidades de este asunto, ¿verdad? El sábado. ¿Por qué el sábado es y representa lo que representa? No me paro especialmente en este momento, quizás en algún otro momento profundizaremos más, pero os he dado claves importantes. Reflexionen sobre este asunto, ¿verdad? Dice, estamos haciendo todo lo posible para exaltar la ley de Jehová. Y veis cuando nos habla de el sábado y santidad en el séptimo día, ¿de qué habla? Dice, estamos haciendo todo lo posible para exaltar la ley de Jehová, y no se refiere solo al sábado, sino que para Adán el sábado era toda la ley. Por amor obedecía, se encontraba con Dios en el séptimo día. Y esto era para Adán la ley, ¿verdad? Toda la ley. Bien, dice, ahora deberíamos hacer todo lo posible para derrotar esta ley dominical. ¿Por qué? Porque la ley dominical representa a su hacedor, al enemigo de Dios, ¿verdad? Dice, la mejor manera de hacerlo será levantar la ley de Dios. La pregunta es, ¿cómo levantamos nosotros la ley de Dios? ¿De qué nos habló el primer párrafo? Del ideal. Hay mucha profundidad ahí, mis queridos hermanos, que necesitamos profundizar nosotros también para poder entender cómo levantamos nosotros la ley de Dios. Y solo el modelo puede explicarnos esto, comprender esto, porque nosotros siempre nos vamos a la letra y vais a ver que estamos equivocados. Cuando pensamos de este modo, en realidad nos falta una experiencia con la ley, la verdadera ley. Dice, la mejor manera de hacerlo será levantar la ley de Dios y hacerla resaltar en toda su santidad. Dice, esto debe hacerse si la verdad triunfa. La verdad.
¿Quién es la verdad? Os pido por favor, queridos, que necesitamos entender el lenguaje del cielo. Aquí nos habla en clave, encriptado. ¿Por qué nosotros podemos entender la verdad solamente si tenemos la llave para desencriptar, ¿verdad?, el mensaje? Sin el Espíritu de Cristo es imposible entender. Y esto es lo que trata de decir aquí. Nos habla en clave. Esto debe hacerse si la verdad triunfa, si Cristo triunfa. ¿Comprendéis? Dice, no es tiempo de estar dormidos. Las vírgenes que duermen deben levantarse y adornar sus lámparas y llenar sus vasos con aceite. ¿Cómo se llenan los vasos con aceite? Trato de ayudaros a comprender una y otra vez. El vaso se llena de aceite a medida que se llena de la verdad sin contaminar. La verdad sin contaminar la encontramos en la palabra de Dios y en el Espíritu Profecía. Verdad sin contaminar. Y de este modo se produce lo que tiene que producirse en el día de la expiación: santificación, purificación. ¿Qué santificamos? ¿Qué purificamos? La verdad. Nosotros tenemos que empaparnos con la verdad sin contaminar. Y esto solo puede hacerse con la ayuda del Espíritu Santo a través del estudio de la palabra. Y esto es lo que nos revela aquí, este principio y este mecanismo. Porque nosotros tenemos que descontaminar toda la obra del enemigo en medio de nosotros. Y esto es lo que trata de revelarnos en realidad. Por eso os hablo y os digo, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, de ninguna manera comprenderemos más allá de la lectura superficial. Mucha gente cree, no, me he leído el Espíritu Profecía. ¿Leído? No me hagas reír. No me hagas reír. La risa tonta. Necesitamos profundizar, necesitamos comprender qué está debajo de la superficie, queridos, desencriptar el mensaje, porque aquí hay mucho mensaje. Por eso Espíritu Profecía, mucha gente lo desconsidera, pero no son capaces de ver el mismo lenguaje de la Biblia. Un lenguaje que no es de un ser que tiene 4 clases. No es de un ser de la profeta. No, este lenguaje no es capaz, ningún ser es capaz de escribir esto, de comprender esto, de experimentar esto, a no ser que Cristo habite en él. A no ser que Cristo habite en él y que lo haga escribir, que lo haga entender, que lo haga revelar lo que aquí encontramos. Un lenguaje encriptado para que todo aquel que está conectado con Cristo lo puede entender. Los demás no, y nos habla también de esto. Este es el orden evangélico. Por eso decimos nosotros que solamente podemos entender la verdad cuando vamos a la escuela de Cristo, en donde su Espíritu en nosotros, delante de la palabra, nos revela la verdad. Y eso es lo que dice aquí. Las vírgenes que duermen, no tienen el Espíritu, deben levantarse y adornar sus lámparas, mente, de donde viene la luz. De aquí, de donde se toman decisiones. Y dice, y llenar sus vasos con aceite, con la presencia del Espíritu de Cristo, ¿verdad? Porque nuestra luz debe brillar ahora con fuerza. ¿Quién es nuestra luz? Cristo en nosotros. Y necesitamos entender que llenar sus vasos con aceite del Espíritu de Cristo, porque nuestra luz, que es Cristo, debe brillar ahora con fuerza. Dice, hemos de revivir la verdad. ¿Por qué dice hemos de revivir la verdad? Recuerden que estamos en el año 1906. Recuerden cómo empezó este pueblo, purificando la verdad hasta llegar a 1888, o quizás poquito antes, podríamos decir, porque el enemigo sabía que está por ocurrir algo, y en 1888 rechazaron precisamente a Cristo. No es porque lo digo yo, estad atentos. ¿Qué nos quiere revelar Dios? ¿Verdad?
Dice, hemos de revivir la verdad. Hay que repetir su evidencia. Hay que empezar de nuevo. ¿Por qué? Porque nos hemos desviado. Nos hemos desviado del camino de Cristo. ¿Quién es el camino? Cristo. Nos hemos desviado del camino. Eso es lo que trata de decir. Hemos de renovar nuestra consagración a Dios. Hemos de renovar nuestra consagración a Dios. Es decir, hemos de empezar de nuevo a estudiar la verdad, a llenar los vasos con aceite, porque nos quedamos sin aceite. Eso es lo que ocurrió. Nos quedamos sin aceite. Dice que piensen en la parábola de las vírgenes. Hay algunas que creen tener el Espíritu Santo, pero cuando llega Cristo se dan cuenta que ya no tienen. Pues esto revela 1888. Y adelante, porque las que han hecho provisión sí participan en el remanente final, los 144.000, ¿verdad? Ellas sí están llenas de la verdad sin contaminar, y de este modo están llenas del Espíritu de Cristo y pueden acudir a la boda del Cordero. Las demás que se han quedado sin aceite, pero creían tener el Espíritu Santo, pues han quedado sin aceite, sin el Espíritu Santo, ¿cuánto? 1888 en adelante, porque no quisieron arrepentirse. Por favor, no olviden esta parábola y traten de entender lo que está diciendo todo el contexto. Os estoy dando claves porque tenéis trabajo, mis queridos hermanos. Necesitamos entender de qué nos habla Dios. ¿Cuáles son estas claves? ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué nos quedamos solamente en la superficie y no logramos entender la profundidad del mensaje? Necesitamos el Espíritu Santo. También nos lo dice en esta carta, ¿verdad? Hemos de revivir la verdad, hay que repetir su evidencia e hemos de renovar nuestra consagración a Dios. Es decir, necesitamos tener la experiencia de 1844 en adelante, antes y después, ¿verdad? Dice que todos los administradores y los mensajeros designados por Dios, no por el hombre. Cuidadín, estamos aquí, nos habla también en esta carta, toca tantas vertientes que te quedas sorprendido. Yo me estudié esta carta, digo, Señor mío, ¿cómo un hombre con pocas clases es capaz de hablar de tantas cosas al mismo tiempo y en una sola carta? Es como una especie de un apocalipsis, ¿verdad? Libro de la revelación me refiero. Apocalipsis significa revelación. ¿Cómo puedes tú revelar tantas verdades a través de un ser que no está preparado? Sí que está preparado en la escuela de Cristo. Esto es lo que trato de decir. Y este es el orden evangélico, real, no el que el hombre establece, ¿verdad? Y eso es lo que nos trata de decir aquí. Que todos los administradores y los mensajeros designados por Dios, escogidos por Dios, les da el don, ¿verdad? Estén ahora bien despiertos. Bien despiertos. Dice que el mensaje del Evangelio brilla en la afirmación de la verdad. Debemos estar bien despiertos y los mejores obreros tendrán las manos llenas de pan, de Cristo, de verdad sin contaminar. ¿Que viene cómo? A través de vasos llenados con aceite, de un estudio profundo de la palabra de Dios con el Espíritu, que nos hace entender la verdad y que somos capaces de tener las manos llenas de su palabra para compartir con el pueblo, ¿verdad? Dice, oh, qué difícil parece, atentos a lo que está diciendo, ¿verdad? Entiendan la encriptación. ¿Qué palabra se utiliza y dónde apunta? Dice, oh, qué difícil parece tener tantos reunidos en Battle Creek, la conferencia general. Pero la voz de advertencia debe salir. Atentos os lo pido, porque necesitamos entender qué vertiente está tocando, qué es lo que trata de decir. Pero la voz de advertencia debe salir clara y decidida, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá un poco. ¿Y qué es lo que está diciendo aquí, mis queridos hermanos? En 1906, la sierva hacía
3 años, una cosa así, acaba de volver de Australia, después de haber estado 10 años en Australia. Recuerden que con 13 años antes fue separada, incluso un poquito más de 13 años me doy cuenta, fue separada de Jones y Waggoner, ¿verdad? Los rompió, o sea, la conferencia general los dividió, los envió a cada uno en cada parte de tal manera que este mensaje desaparezca, perezca, el mensaje de 1888, Cristo nuestra justicia, ¿verdad? Porque los líderes les parecía un disparate, no comprendieron. Por lo tanto, tenéis que entender que en este momento la sierva es casi totalmente desconsiderada, casi, ¿verdad? La consideran por estar políticamente correcto. Estaban intentando los líderes, trataban de hacer lo políticamente correcto, pero que en profundidad no la escuchaba, no le hacía caso, ¿verdad? Por eso Cristo a través de ella, mejor, habla de este modo, para que los que tienen el Espíritu Santo comprendan. Los que no tienen el Espíritu Santo no comprenderían, ¿verdad? Pero sí comprenderían los 144.000. ¿Qué ha ocurrido? Porque aquí estamos hablando de historia también. Del remanente que debería de haber sido final, pero en este momento ya no lo era. Habían rechazado hacía tanto tiempo la verdad, y por esto la sierva trata de poner lo que está diciendo aquí. Pero la voz de advertencia de Dios, mensaje de la iglesia a la Odisea, correlaciónenlo, ¿verdad? Debe salir clara y decidida, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y allá un poco. ¿Hacia quién? Oh, qué difícil parece tener tantos reunidos en Battle Creek y no entienden. Eso es lo que trata de decir. Y no entienden. ¿Por qué? Porque están desprovistos del Espíritu de Cristo. Lo veréis, no lo digo yo. Está escrito. Simplemente trato de ayudaros a entender, ¿verdad? De todos modos, siempre digo lo que digo. No me tenéis que hacer caso a mí. Está escrito. A lo escrito está. Gabriel no salva, no, Gabriel no hace nada. Es un indicador en la autovía. El que quiere tener en cuenta, gloria a Dios. Y el que no quiere tener en cuenta, pues ya ha tomado su elección. Es tan sencillo como esto, ¿verdad? Gabriel no salva, Gabriel no hace nada. Solo os dirige a Cristo para que os podáis llenar sus vasos con aceite, llenar vuestros vasos con el Espíritu Santo a través de la verdad sin contaminar. Y esto es lo que necesitamos, entender qué ha pasado porque estamos al final. No hay margen de error. Y solo podemos no equivocarnos o no permanecer en el error entendiendo el error, entendiendo la verdad, entendiendo lo que ha pasado. ¿Verdad? Bien, dice: anhelo y rezo por la claridad mental de los líderes, de que puedan entender la verdad, ¿verdad? Y las advertencias. Dice: no he tenido noticias de nadie en Battle Creek recientemente. Y aquí revela una cosa que yo vengo a deciros una y otra vez, y por eso os hablo del orden evangélico, del liderazgo de la iglesia. Por eso os hablo del orden evangélico, porque esta carta toca tantas cosas que necesitamos comprender. Y fijaos lo que dice aquí. Espero que el anciano Farnsworth, ¿qué títulos o qué posición ocupaban los líderes de la Asociación General? Eran ancianos de iglesia, queridos. Eran ancianos de iglesia. Por eso la sierva nos habla de que se hará otra institución. Se profesionalizarán, porque ellos no eran profesionales en este momento. Ellos no tenían un sueldo por predicar el Evangelio. Simplemente tenían una ayuda por predicar el Evangelio, porque se dedicaban a esto exclusivamente. ¿Qué hemos hecho nosotros? La ayuda la convertimos en sueldo. Nos profesionalizamos, nos institucionalizamos, y esta es otra institución de la cual sierva estaba hablando.
Recuerden, estamos en el año 1906. Pero sobre todas las cosas, porque a mí no me interesa el dinero de nadie, ¿no? Yo no estoy destacando esto por tonterías, sino porque necesitamos entender cuál es el verdadero orden evangélico y cómo necesitamos entender la verdad. ¿Cómo entendieron ellos la verdad? James White fue anciano toda su vida, desde el principio hasta la muerte. No estudió ninguna escuela en ninguna otra parte. Desde el principio, mientras fue elegido como presidente de la Asociación General, hasta su muerte, fue presidente de la Asociación General. No estudió ninguna carrera. Y, perdónenme, desde 1844 hasta 1872 o 3, que pasó al descanso, pues no estudió ninguna carrera. Y era anciano de iglesia, nombrado por la iglesia, escogido como administrador de esta iglesia por la iglesia. Por eso la sierva nos habla de otra institución y profesionalizarse, es decir, hemos recreado la pirámide y por esto hoy vemos a los pastores que se callan, no son capaces de decir cosas. ¿Por qué? Porque depende su sueldo de otros. Mientras dependes tu sueldo de otros, estás condicionado. El pueblo de Dios que está bajo el orden evangélico de Cristo no está condicionado de nadie y de nada, o no debería. Por eso nos habló antes de la revista Centinela y de la libertad de conciencia para todos, no solamente para los que están fuera o no. Aquí también. Y en el reino de Dios también. Libertad de elección, libertad de conciencia son los ladrillos, los fundamentos del reino de Dios. Y esto no se puede tocar, ni se tocan por nadie, ni siquiera Dios. Y esto necesitamos comprenderlo. Y si no hay libertad de conciencia y no hay libertad de elección, no puedes hablar la verdad, entonces no estás en el orden evangélico. Porque la verdad no habita en ti. Por eso trato de explicaros realidades mucho más profundas que las que nosotros experimentamos si nos agarramos tanto de esta iglesia, ¿verdad? De la institución me refiero, porque la iglesia es la gente, no la institución, ni un lugar, ni nada por estilo, ¿verdad? Y por eso os explico todas esas cosas, porque necesitamos comprenderlas, salir del engaño de una vez, ¿verdad? De esto se trata. Los 144.000 han de ser santificados, purificados en la verdad, sea cual sea. Y a quien no le guste, estudie con atención la verdad. Santifíquese, purifíquese, punto. Yo personalmente no tengo nada personal con nadie, pero necesitamos entender la verdad. Se acabó con los engaños. Estamos al final. El que quiere ser parte de los 144.000 ha de ser purificado. Los demás, pues que sigan con el engaño. Que siga con su Señor, ¿verdad? Espero que el anciano Farnsworth tenga mucho del Espíritu Santo, y haga el trabajo que debe de hacer. Porque solamente con el Espíritu Santo se puede hacer. No porque has obtenido títulos, doctorados y tal. Esto es por el orden de este mundo. ¿Instaurado por quién? Por Cristo de ningún modo, ¿verdad? Que el Señor dé su gracia en mi oración constante. Es mi oración constante. Nuestra fe debe centrarse en Cristo como el único que puede ayudarnos. Y este es el orden evangélico. Nuestra fe debe centrarse en Cristo como el único que puede ayudarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie más. No hay ningún tipo de intermediación. O es Cristo en nosotros, o estamos en otra orden y tenemos un gravísimo problema. Él es aquel ante quien toda rodilla se doblará y toda lengua confesará cuando los hombres contemplen su excelsa gloria. A Él se le rendirá toda la lealtad. A Él se le rendirá toda la lealtad. Orden evangélico. Cuidado que estamos hablando de esto una y otra vez. Esto es lo que está diciendo. Legiones de ángeles están listos para cumplir su voluntad. Contemplarle por la fe. Él es nuestro Redentor, el que ha de ser coronado, honrado y adorado. Y es el que dijo a tus discípulos:
Atentos, dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, dejen de creer que tienen no sé qué verdades y no sé qué cargos y no sé qué responsabilidades y no... Nada. Cristo dice, déjalo todo, o ocupo yo este templo por completo, o yo no puedo estar aquí. Y por eso dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Yo soy tu modelo. Lo que he hecho yo, has de hacer tú. Por eso Cristo es modelo, en todo. En todo. Por eso dice, sígame. Lo que yo he hecho, tienes que hacerlo tú. Él es nuestro hermano mayor, ¿vale? Dice, venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Y yo os haré descansar, y yo pondré mi espíritu en vosotros. Yo soy el sábado, el Señor del sábado. ¿Comprendéis todas las connotaciones? Por eso estaba hablando al principio de esto. ¿Comprendéis vosotros todas las connotaciones que esto tiene? Dice, tomad mi yugo. ¿Cuál es el yugo de Cristo? El Padre en él, el Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Dice, tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, que yo me someto a la voluntad del Padre. Eso es lo que trata de decir, que su Espíritu que está en mí, yo me someto y Él hace todas las obras. ¿Entendéis cómo funciona el gobierno de Dios? ¿Entendéis cómo funciona la ley de Dios? Pues esto nos revela Cristo, queridos. Porque soy manso y humilde de corazón, yo me someto al Padre, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hacemos lo que Cristo ha hecho, ¿verdad? Dice, porque mi yugo, ¿cuál es el yugo de Cristo? El Espíritu de Dios en él, ¿verdad? Es fácil y mi carga es ligera. ¿Y por qué dice esto? ¿Quién dijo lo contrario? El enemigo en el cielo, que el Espíritu de Dios en ello no es bueno. Pues Cristo dice, el yugo de que el Padre habite en mí es fácil. Él lo hace todo. Y mi carga es ligera. Y aquí nos habla también de lo que ha de ocurrir en el día de la expiación y en la boda del Cordero sobre todo, ¿verdad? Aquí me acuerdo que tengo un seguidor del canal que me está diciendo que la boda del Cordero ha pasado, pero mi querido amigo y hermano, explícame, mándame un material en donde tú me puedas explicar por qué dices que la boda del Cordero ha pasado, cuando la boda del Cordero es el último evento que hace Cristo antes de salir del lugar santísimo. Es el único evento, es el último evento, ¿verdad? Pues explícame esta realidad porque estás diciendo que no, que la boda del Cordero ha pasado. Pues si eso fuera así, Cristo hubiese sido restaurado y nosotros también, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Fijaos lo que dice. El ministerio ocupó un lugar importante en las enseñanzas de Cristo. Dice, en palabra y doctrina, nos ha dado un ejemplo de ministerio perfecto, del orden evangélico. Un ejemplo de ministerio perfecto. Y fijaos de lo que nos habla. Estad atentos cómo ha de ser el ministerio perfecto. Dice, su vida ejemplifica los principios puros, verdad sin contaminar, ¿verdad? Y elevados que deben apreciar todos los que entran por las puertas del cielo. Todos los que entran en la iglesia. La iglesia es la puerta del cielo, pero ahí tiene que ocurrir algo, ¿verdad? Dice, nadie entrará en el cielo que sea indigno. ¿A qué hace referencia? A la parábola de las 10 vírgenes. De aquel que entró sin la ropa y fue considerado indigno, ¿verdad? ¿De qué nos está hablando aquí? De aquellos que han llenado sus vasos con el Espíritu, con aceite, que representa el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu de Cristo. Por lo tanto, dice, nadie entrará en el cielo que no tenga a Cristo en su templo, ¿verdad? De esto nos habla.
Dice, los que se salvan deben tener aquí sus vestiduras de carácter. ¿Qué es la ropa blanca? Vestiduras de carácter liberadas de toda mancha y arruga. ¿De qué nos habla aquí? De la verdad contaminada. Aquí nos habla de la verdad, queridos. Y el principio nos lo explicó antes. A través de la verdad es como llenamos los vasos del aceite, es como nos llenamos del Espíritu Santo. Por lo tanto, ¿qué nos dice aquí? Los que se salvan deben tener aquí sus vestiduras de carácter, el carácter, la mente, purificada de falsa doctrina, de verdad contaminada. De esto nos habla. Liberadas de toda mancha y arruga, de toda verdad contaminada, de toda doctrina contaminada, de toda verdad contaminada en realidad, porque engloba todo, ¿verdad? Es decir, antes de purificarse. Si no, los que se salvan deben tener aquí sus vestiduras de carácter, porque en base a la verdad sin contaminar tiene que tomar una decisión. ¿Queremos tomar el yugo de Cristo? Que el Espíritu de Dios habita en este templo, porque eso es lo que está diciendo. Este fue el conflicto en el cielo, que dijo Satanás, que el enemigo, el Espíritu de Dios en ellos no es bueno. ¿Qué nos trata de explicar aquí Cristo? Necesitamos tomar la decisión. A Adán, cuando lo creó, no lo pudo preguntar. Oye, ¿quieres que te traiga la vida, pero que la vida significa que mi Espíritu habita en ti, si no, no tienes vida? No podía, antes de que sea traído a la vida, ¿verdad? Pero ahora Adán ha de entender esta realidad. Cuando digo esto, Adán me refiero a humanidad, ¿verdad? Ahora la humanidad ya está en el conflicto, deben entender de qué se trata y ahora sí pueden elegir. Yo sí quiero que tu espíritu habite en mí. Entiendo cómo funciona la ley, cómo se manifiesta la ley, ¿verdad? Los que se salvan deben tener aquí sus vestiduras de carácter liberadas de toda mancha y arruga, de toda verdad contaminada. Aquellos a quienes se les abrirán las puertas perladas, aquellos a quienes se les dará la bienvenida a la ciudad santa, atentos, deben estar aquí limpios de todo lo que contamina. ¿Y qué es lo que contamina? ¿Cómo se contaminó Adán en Edén? Por engaño y mentira. Verdades contaminadas, ¿verdad? Verdades mezcladas con mentiras. Pues deben estar aquí limpios de todo lo que contamina. ¿Qué contamina? La verdad contaminada, mezclada con error. Verdad mezclada con error, que es la obra del enemigo del trono del lugar santo. Él reparte luz, pero luz contaminada. Y por eso nos mantiene como esclavos en su reino. Pero para poder salir de este reino, los 144,000 limpiarán la verdad, quitarán de su medio todo error. Y es así como podrán entrar en el reino de Dios. Porque de otro modo no sabrán qué tienen que elegir. No entienden el mensaje. No tienen el Espíritu Santo. Y sin él no se puede entender la verdad. ¿Comprendéis? Espero que podáis entender las profundidades del mensaje, mis queridos hermanos. Esta carta, se nos va el tiempo. Este es el texto por donde empezamos, ¿verdad? Dios hizo por nosotros lo mejor que podía hacer cuando envió desde el cielo a un ser sin pecado para manifestar a este mundo de pecado lo que los que son salvos deben ser en su carácter, puros, santos e inmaculados, teniendo a Cristo formado en su interior. La verdad que nos llena del Espíritu, ¿verdad? Envió su ideal en su Hijo y ordenó a los hombres que construyeran caracteres en armonía con este ideal. ¿Cómo obedeció Cristo? Ya lo dijo, no soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí, ¿verdad? Por lo tanto, ¿cuál es este ideal? Pues nosotros necesitamos entender que sin el Espíritu de Cristo en nosotros, no podemos acudir a la boda del Cordero para que el Padre dé su aceptación y que seamos llenados por completo, definitivamente, eternamente, de su Espíritu. Esto es lo que ocurre en la boda del Cordero. Elegimos ser súbditos de Dios y dejamos de ser súbditos de este reino de mentira y de engaño. De esto se trata, queridos, de una elección.
pero no antes de entender la verdad sin contaminar. Mientras la verdad está contaminada, nuestra elección está contaminada. Por eso necesitamos elegir en verdad, toda la verdad, ¿verdad? Y en todo su ministerio, en toda su abnegación y autosacrificio, abnegación, sumisión total al Padre, esto es la abnegación, y autosacrificio, el objetivo de Cristo fue revelar a Dios al mundo. ¿Cómo gobierna Dios? ¿Verdad? El propósito eterno de Dios, que Él habita en todo ser creado. Esta es la verdadera ley de Dios. La presencia del Espíritu de Dios en este templo. Es así como tenemos la vida eterna, es así como estamos en obediencia, porque tenemos toda la verdad. La verdad habita en nosotros, ¿verdad? Dice, no era simplemente una teoría de la excelencia de la misericordia divina lo que debía presentarse al mundo. No solo una teoría, sino la ley manifestándose. ¿Cómo? En el hombre Cristo Jesús. Dice, Cristo vino y en semejanza de hombre, atentos a lo que dice, forjó ante el mundo un carácter perfecto. Se sometió a la voluntad de Dios y actuó siempre con un escrito está. Por eso es tan importante. No se salió de este marco. Forjó Cristo, el hombre Cristo Jesús, forjó ante el mundo un carácter perfecto. Por eso Él es el modelo. Por eso Él dice, déjalo todo, sígueme. Yo en ti lo soy todo. Y lo dirá enseguida, ¿verdad? Dice, Cristo vino y en semejanza del hombre forjó ante el mundo un carácter perfecto para que el mundo no tuviera excusa. Cristo lo demostró. ¿Qué nos falta? Seguirle, creerle, obedecerle, tener abnegación con Él y autosacrificio. Esta es la obra de Cristo, es lo que tenemos que hacer nosotros. En todo. En todo. Cuidadín. Dice, atentos aquí, para que podamos entender qué son los 10 mandamientos. Fijaos lo que dice aquí. Dios dio su ley de los 10 mandamientos para que fueran observados en la escuela inferior de la tierra. ¿Por qué dice la escuela inferior de la tierra? Porque es aquí donde nosotros debemos de aprender qué son los 10 mandamientos, cómo se obedece esta ley. Y por eso dice, para que fueran observados en la escuela inferior de la tierra, porque en el reino de Dios se observan de otro modo, que también nos lo ha revelado aquí, ¿verdad? Dice, a fin de que los seres humanos pudieran ser calificados. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero con el decreto divino? Para que los seres humanos pudieran ser calificados, ¿por quién? Por el Padre, para el grado superior, para recibir el Espíritu de Dios aquí. ¿Entendéis de lo que nos está hablando? Dice, los hombres y las mujeres deben ejemplificar en esta tierra el carácter de Cristo. ¿Cuál es el carácter de Cristo? Su Espíritu en nosotros. Por eso el modelo vino a revelarnos cómo obedeció. Y lo dijo él mismo. No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Y cómo hemos de obedecer nosotros? El carácter de Cristo es su Espíritu, el de cual se despoja, y ha de habitar aquí. Por eso nos decía, a través de la verdad, llenamos los vasos de aceite del Espíritu Santo, del carácter de Cristo. Una vez más, os hablo de cuidado con el lenguaje del cielo. Por eso nos cuesta tanto entender de qué nos habla. Dice, luego, como redimidos, han de entrar por las puertas en la ciudad de Dios para comer del árbol de la vida. Dice, han de entrar por las puertas en la ciudad de Dios para comer del árbol de la vida, que es para la curación de las naciones. ¿Quién es el árbol de la vida? El Padre. Y Cristo también, porque está en el marco de la divinidad, ¿verdad? ¿Y para qué sirve esto? Dice, que es para la curación de las naciones. ¿Cuál es nuestra enfermedad? El pecado. ¿Cómo nos sana Dios? Poniendo su Espíritu en nosotros. Y ya somos sanos, ya somos unidos a Él. ¿Ahora entendéis de lo que nos habla?
Pero el carácter de los que se salvan debe ser moldeado aquí de acuerdo con la semejanza divina. Es decir, tienen que entender cómo funciona el reino de Dios, cómo se manifiesta la ley de Dios, ¿verdad? Porque ¿de qué empezó el párrafo? Hablándonos de la ley y de la escuela inferior, y nosotros necesitamos entender cuál es la escuela superior, cuál es el grado superior, cómo es la ley cómo se obedece la ley en el gobierno de Dios, y de esto nos habla, ¿verdad? Pero el carácter de los que se salvan debe ser moldeado aquí de acuerdo con la semejanza divina. Deben ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Cuál naturaleza divina? Esta de la cual Cristo se despoja y nos la envía a nosotros. Esta es la naturaleza divina. Y lo veremos enseguida. Dice, escapando así de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Quién es el árbol de la vida del que nos habló antes? Dice, pero el carácter de los que se salvan, dice, luego como redimidos han de entrar por las puertas de la ciudad de Dios para comer del árbol de la vida que es para la curación de las naciones. ¿Qué comen del árbol de la vida? Entended la metáfora del Génesis, queridos. Lo que tomamos nosotros del árbol de la vida del Padre es su espíritu. Esta es la curación de las naciones, de esta enfermedad llamada pecado, separación de Dios. Es decir, nos une a Él. Espero que podáis entender la metáfora del Edén, queridos, ¿verdad? Y luego nos explica la metáfora. Pero el carácter de los que se salvan debe ser moldeado aquí, es decir, los que están aquí han de entender cómo se produce la curación. Y dice, pero el carácter de los que se salvan debe ser moldeado aquí de acuerdo con la semejanza divina. ¿Cuál es la semejanza divina? El Padre en Cristo, Cristo en nosotros, y en Cristo estamos unidos al Padre. No lo cuento yo. Vamos a entender lo que nos dirá el texto, ¿verdad? Dice, deben ser partícipes de la naturaleza divina, escapando así de la corrupción que hay en el mundo por la concupiscencia. ¿Cómo escapamos de la corrupción? Cuando tenemos a Cristo en nosotros, su Espíritu en nosotros. Por eso la doctrina de la Trinidad es tan maléfica, tan perversa, porque nosotros no logramos entender este principio. Esto es lo que no logramos entender nosotros, ¿verdad? Deben guardar la ley de Dios a fin de dar una verdadera revelación del carácter de aquel ante quien toda rodilla debe doblarse. Esto deben hacer los creyentes en esta vida para que los incrédulos puedan ver lo que han de ser los miembros de la familia del Señor en el cielo. ¿Y dónde ha de ocurrir todo esto? Aquí. ¿Es posible? ¿O pecamos hasta que Cristo viene? Ahora entendéis por qué decimos y nos dice que no tenemos el Espíritu de Cristo. Ahora entendéis por qué nuestra historia y nuestra realidad desgraciada. Porque al ser contaminada nuestra verdad, porque al adoptar la doctrina de la Trinidad y Cristo no puede habitar en este templo, porque nuestra verdad es contaminada, y esto trata de explicarnos una y otra vez. Nuestra verdad es contaminada, por lo tanto, Cristo no puede tomar lugar aquí, porque nosotros creemos, igual que en Edén, al enemigo. Y esto es lo que nos está ocurriendo. Esto es una lección antitrinitaria total para el que tiene el Espíritu de Cristo y entiende. ¿Quién no entiende? Que Dios lo tenga en su misericordia. No puedo decir otra cosa, ¿verdad? Esto deben hacer los creyentes en esta vida para que los incrédulos puedan ver lo que han de ser los miembros de la familia del Señor en el cielo. ¿Y dónde están estos incrédulos? En la iglesia militante, ¿verdad? Ya no hablamos del mundo, de aquellos que ni siquiera se plantean Dios y no, nada. Los incrédulos ahora están en la iglesia militante. Dice, Cristo vino a este mundo para dar una expresión del carácter de Dios. ¿Para dar qué? Su espíritu, que es la ley, una expresión del carácter de Dios. ¿Comprendéis lo que está diciendo?
toda la profundidad. Cristo vino a este mundo para dar su Espíritu Santo, que es la manifestación de la ley de Dios. El propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado. Y esta es la ley. Esto es lo que perdió Adán en Edén. Cristo vino a este mundo para dar el Espíritu Santo, una expresión del carácter de Dios. Y la comisión que dio a sus discípulos, fijaos de lo que habla ahora, el orden evangélico correcto. El orden evangélico correcto. Esta iglesia que fue desde 1844 en adelante hasta que se construye esta nueva institución en otras bases, otros fundamentos. Es decir, se salió del orden evangélico de Cristo. De Cristo. ¿Verdad? Fijaos cuál es el orden evangélico. Dice, y la comisión que dio a sus discípulos es: id pues y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, ¿verdad? Enseñad, porque esto es lo que vino Cristo a dar a este mundo, su Espíritu, esta naturaleza divina. Por lo tanto, ¿de qué nos habla aquí? Porque algunos se me puede ir a la doctrina de la Trinidad, perdón. Eres ignorante. No entiendes lo que te está contando. Estudia con profundidad. Y ahí vas a ver que el Espíritu Santo no es un otro Dios, sino que es el Espíritu de Cristo y el Espíritu del Padre. Es esta naturaleza divina, ¿verdad? Que tiene la divinidad. No es un otro Dios. Por eso Cristo dice, no hablará de sí mismo. ¿Y de quién hablaría? Pues de Cristo, porque es el Espíritu de Cristo. Y de Dios, porque es Espíritu de Dios. Por lo tanto, no es un otro Dios. Para que nos entendamos bien claros. Bautizándose en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo está Cristo con nosotros todos los días? Por su Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Cristo, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo? ¿De qué modo? Pues a través de su Espíritu, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Y no es porque lo digo yo, ahora lo entenderéis, porque nos habla de esto. Ya os lo digo, esta carta es totalmente antitrinitaria. Y estamos hablando del año 1906. ¿Por qué no lo entienden? Por alguna razón. Siempre lo digo. Fijaos lo que nos dice aquí. No hay que limitar el ministerio del Evangelio. ¿Qué quiere decir? No hay que limitar. No os hagáis exclusivos. La gran comisión, id pues y enseñad a todas las naciones bautizándolas. ¿Bautizándolas quién? Hace no tanto, un anciano de iglesia de aquí bautizó a una persona y fue excluido de la iglesia. Y esta fue la razón, porque bautizó a una persona. ¿Qué dice la gran comisión? ¿Qué nos dice la verdad? No hay que limitar el ministerio del Evangelio, ni cernirse sobre las iglesias que ya conocen la verdad, ni reunir un gran número de creyentes en un solo lugar. Porque la gran comisión nos dice, salid, id pues y enseñad a todas las naciones bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien. ¿Qué eran estas escuelas de preparación de ministros al principio? Todos aquellos que querían ministrar el Evangelio y eran escogidos como ancianos de iglesia, estaban, y diáconos, y no solamente ellos, todos aquellos que querían ministrar la palabra, que evangelizar, ¿verdad? Querían evangelizar. Se iban a estas escuelas y estaban preparados para predicar la verdad a todas las naciones, la gran comisión. Ahora, ella en 1906 ya veía lo que iba por venir, lo que estaba por venir. Y dice, no hay que limitar el ministerio del Evangelio. No hay que formarse esta nueva institución y esta élite que está por encima de la iglesia, que se aproga derechos que no tienen. Porque el verdadero orden evangélico es Cristo en nosotros
la verdad, el Evangelio. ¿Y cómo se ha de predicar el Evangelio? Cuando tenemos a Cristo en nosotros. Sin Él, ministramos en nombre de un espíritu extraño. No lo digo yo, está escrito, queridos. Solo necesitamos entender. Y los 144,000 han de ser santificados, purificados de todos los engaños del enemigo. Por eso lo digo, no tengo nada con ningún ser. Para que lo quiero dejar bien claro. Mucha gente huye como del demonio, pero no sabe a quién huye. En realidad está huyendo al demonio, porque tiene las verdades contaminadas. Eso es lo que está ocurriendo en realidad, queridos. Por esto huimos, porque somos tan desgraciados que no entendemos la verdad. Y los que pretenden tener la verdad, predican verdades contaminadas, desgraciadamente. ¿Y quién más predica las verdades contaminadas? ¿Y de dónde? Del trono del lugar santo. ¿A quién sirven? Ahora entendéis por qué Dios nos dice una y otra vez quién es la iglesia, cuál es el verdadero orden evangélico. No hay que limitar el ministerio del evangelio, ni cernirse sobre las iglesias que ya conocen la verdad. Es decir, formar estructuras dentro de esta iglesia, porque esta no es la iglesia. La verdadera iglesia está escondida en Cristo, a través del Espíritu. Dice, un gran número de creyentes en un solo lugar, como lo hicimos nosotros, y nos servimos a nosotros mismos. ¿Este es el Espíritu verdadero de Dios? ¿Cristo se sirvió a sí mismo o sirvió al mundo, se entregó así al mundo? Pues este es el verdadero orden evangélico, queridos. No servirnos a nosotros, sino salir afuera a predicar la palabra, predicar a Cristo, la verdad sin contaminar. Este es el verdadero orden evangélico. Dice, bajo la unción del Espíritu Santo, que es ¿quién? Cristo mismo, el mensaje evangélico será proclamado con el poder del Espíritu de Dios y no de un otro espíritu que parece ser lo que no es. Necesitamos entender la verdad de una vez. Vale. Dice, todo el ministerio de Cristo fue realizado en obediencia a la ley del servicio. ¿Ahora entendéis por qué estaba hablando lo que estaba hablando antes? Porque la ley del servicio, la ley del amor, sirve a otros. Los que sirven bajo este espíritu engañador se centran en las iglesias, porque de ahí reciben su sustento. Entonces necesita mantener que las iglesias estén allí, que creen la estructura y todo lo demás, para poder recibir lo que necesitan. Recuerdo, 1906 es el año, para que nos entendamos bien claro, ¿verdad? ¿Y de qué nos está hablando? No lo digo yo, es que está escrito, pero ¿por qué no entendemos lo que necesitamos entender? Por alguna razón, ¿verdad? A los que están verdaderamente consagrados, dice, se les dará lengua y expresión. ¿Por quién? Por lo que nos dijo antes, bajo la unción del Espíritu Santo. ¿Quién elige los ministros? Las universidades, porque yo quiero no sé qué, me voy, me saco un título y tal, y me pongo a predicar. ¿Este es el orden evangélico? Pues aquí nos habla del orden evangélico, queridos. Dice, a los que están verdaderamente consagrados, estén donde estén, incluido en la cárcel. A los que están verdaderamente consagrados, se les dará lengua y expresión. ¿Por quién? Los unge Cristo mismo. No tienen que ir a ninguna parte, solo a la Biblia, a la verdad, para comunicar el mensaje de salvación a las almas que perecen en el pecado. ¿Qué ha hecho el enemigo? Ha creado una élite y ha sometido a todo el mundo a esta élite. ¿Y con qué espíritu predican? Si desde 1888 la élite
ha rechazado a Cristo? ¿Y esta élite está destinada a predicar la verdad al mundo o a construir una estructura en el marco de la iglesia y dedicarse por completo a la iglesia? Necesitamos entender todas esas cosas. Este principio que os acabo de comentar está aquí. Todo el ministerio de Cristo fue realizado en obediencia a la ley del amor, a la ley del servicio, el propósito eterno de Dios, que Él habita en todos el creado. Esta es la ley de servicio. No se piensa en uno, sino piensa en los otros. Es así como se gobierna en el reino de Dios. Y el primero que está sometido a esta misma ley es el mismo Dios. Esta es la ley de amor. Esta es la expresión del carácter de Dios. Su espíritu en nosotros sirve. No se sirve a sí mismo, sino sirve a los demás. Y esto nos trata de explicar aquí, y esta es la gran comisión también. Y es como necesitamos comprenderla, ¿verdad? Dice, los seres humanos tendrían menos egoísmo del que tienen si aprendieran del propio Hijo de Dios cómo servir a los demás. Cristo, el Hijo de Dios sin pecado, puro y noble, vino a este mundo maldito por el pecado para expresar el carácter de Dios, la ley de Dios, cómo se manifiesta. ¡Qué maravillosa oración ofreció en nombre del orden caído! ¿Cuál es el orden caído? Adán, la orden humana. Adán, la humanidad. Esta es la orden. Nosotros somos seres de este orden, divino humano, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios habita en nosotros. Según el principio, ¿cuál es el propósito eterno de Dios? Que Él habita en todo ser creado, ¿verdad? Por lo tanto, la naturaleza original de Adán es divino-humana. Esto es lo que perdió Adán en Edén, la naturaleza divina. A esto tenemos que unirnos nosotros, a la naturaleza divina. Esta es la invitación, ¿verdad? Y eso es lo que trata de explicarnos en realidad. Dice, como me enviaste al mundo, así también los he enviado yo al mundo. ¿A quién? A todos. A todos. Eso es lo que trata de explicarnos, el orden evangélico, ¿verdad? ¿Quién es el único pastor? ¿Quién es el único maestro? ¿Quién es la iglesia? Cristo. Y con su espíritu somos parte de su iglesia. Y con su espíritu cumplimos la gran comisión. Eso es lo que trata de explicarnos aquí. El orden evangélico correcto. ¿Verdad? Como me enviaste al mundo, así también los he enviado yo al mundo. Y por ellos, por nosotros, dice, me santifico, para que también ellos sean santificados por medio de la verdad. ¿Cómo somos santificados? Por medio de la verdad. ¿Cuál es la obra de la expiación? Santificación, purificación, erradicación del pecado, del engaño, de la mentira, del medio del pueblo de Dios. ¿Comprendéis? No ruego solo por estos, sino también por los que crean en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí. ¿Cuál es la ley del gobierno de Dios? Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, son una, para que ellos también sean uno en nosotros. ¿Qué ocurre en la boda del Cordero? Esto mismo, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿De qué nos habla aquí, queridos? ¿Cómo se manifiesta la ley de Dios? De eso nos está hablando. Y del orden evangélico también, ¿verdad? Atentos aquí. Fijaos lo que nos dice. Porque por eso digo yo, es que no nos lo creemos. Y este es un tratado antitrinitario total. No lo entienden, solo los que no tienen el Espíritu de Cristo. Y por eso no tienen la verdad. ¿Comprendéis? Atentos a lo que dice aquí. Y la gloria que me diste, ¿cuándo le dio el Padre la gloria a Cristo? Cuando lo engendró, queridos.
Y el espíritu que me diste, tu naturaleza divina, ¿comprendes de lo que está hablando? Y la gloria que me diste, la vida, tu naturaleza divina que me diste, yo se lo he dado a ellos. ¿Cuándo? La encarnación. Es esta vida de la cual Él se despoja para que nos la dé a nosotros. Y la gloria que me diste, esta vida que tú me diste, yo se la he dado a ellos, para que sean uno como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que se perfeccionen en uno. ¿De qué nos habla aquí? Del propósito eterno de Dios, que Él habite en todo ser creado, ¿verdad? ¿Cuál es la ley de Dios? Y para que el mundo conozca que tú me has enviado, para que el mundo conozca que tú me has enviado. ¿Cómo conoce el mundo que nos ha enviado, que a Cristo lo ha enviado el Padre? Porque Él nos ha dado a nosotros esta vida de la cual se ha despojado. Y vemos su manifestación. La misma manifestación de la ley de Dios en este templo. ¿Verdad? Y que los has amado como a mí me has amado. ¿Cómo amó el Padre a Cristo? Lo engendró, lo trajo a la vida, ¿verdad? Y que los has amado, te has unido a ellos como te has unido a mí. Eso es lo que trata de decir. Y cuando Dios se une a nosotros, ¿qué tenemos? Sanidad de las naciones. De pecado, ¿verdad? Eso es lo que trata de explicarnos. Dice, Padre, quiero que también ellos, los que me has dado, estén conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. ¿Cuál es la gloria de Cristo? El Padre en Él, ¿verdad? Que me has dado, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Me has engendrado antes de la fundación del mundo, cuando estaba el Padre y engendró a Cristo. ¿Comprendéis? Me has amado, te has unido a mí, ¿verdad? Ley de servicio. Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido. No está unido a ti. ¿Por qué? Porque Adán se separó de Dios en Edén, ¿verdad? Dice, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me has enviado. Y yo les he declarado tu nombre y lo declararé para que el amor con que me has amado esté en ellos, para que el espíritu que me has dado a mí esté también en ellos. Y yo en ellos. Por este mismo espíritu. ¿Y cómo encaja aquí la doctrina de la Trinidad? Que el Espíritu Santo es un Dios en sí mismo, independiente. ¿Cómo encaja? Solo puede encajar cuando nos alimentamos del trono del lugar santo de Roma. Espero que podáis entender. Fijaos lo que nos dice, porque está en el mismo marco, ¿eh? Dice, aunque Cristo era rico, ¿cómo era rico? Porque el amor de Dios habitaba en Él, o está en Él. Cristo era rico, era uno igual a Dios. Dice, se hizo pobre por nosotros, adoptó nuestra naturaleza, ¿verdad? Dice, no vino a ser atendido. No vino como Dios, vino como nosotros. No vino a ser atendido por nosotros, ¿verdad? No vino para que nosotros le sirvamos a Él, sino todo lo contrario, vino para que Él nos sirva a nosotros, sino a servir. Dice, estoy entre vosotros, dijo, como quien sirve. Vino a ejemplificar en su carácter la ley de Dios. Vino a ejemplificar quién habitaba en Él, el Espíritu de Dios, ¿verdad? No hubo en su servicio ningún trabajo al azar, sino que todo fue calculado, programado por el gran arquitecto, el Padre que habita en Él, ¿verdad? No hubo en su servicio ningún trabajo al azar.
enseñó y practicó la ley del reino de los cielos. Enseñó y practicó, vivió la ley del reino de los cielos. ¿Cuál es esta ley? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. ¿Cuál es la ley del reino de los cielos? Pues aquí la tenemos. Cuando sus padres lo perdieron y volvieron a Jerusalén a buscarlo, lo encontraron entre los doctores y abogados en el templo, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Los maestros judíos se asombraron de sus preguntas, que pusieron sus mentes en una línea de pensamiento de las más altas consecuencias. ¿Y cómo podía este niño asombrar a los maestros? Solo por una razón. En él habitaba la ley, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Cuando su madre le preguntó, y lo dice él, ¿verdad? Cuando su madre le preguntó, hijo, ¿por qué nos has tratado así? Él respondió con la mano levantada de la manera más reverente y con el semblante encendido. ¿No sabéis que debo ocuparme de los asuntos de mi padre? ¿No sabéis que tengo que obedecer a mi padre? Estas palabras resonaron clara y decididamente. Atentos, habló como alguien que comprendía la clave de su vida. Habló como alguien que comprendía la clave de su vida, de su existencia. El Padre en él, sometimiento al Padre, abnegación al Padre. Esta es la ley del gobierno de Dios. ¿Y cómo se manifiesta? Y esto es lo que nos enseña el modelo, siendo incluso un niño, ¿verdad? Dice, en un mundo de infractores de la ley, un mundo que se revuelve de la lealtad a Dios y que se niega a obedecer la ley de aquel que creó la tierra, Cristo debía magnificar la ley y hacerla honorable. Cristo tenía que glorificar al Padre. Esta es la ley. Vino a mostrar que la ley podía ser obedecida. Claro, porque si la ley habita en este templo, ya está. Pero no antes de entender la verdad sin contaminar. Y esta es la clave. Lo primero nos tiene que descontaminar, ¿verdad? En un mundo de infractores de la ley, separado de Dios, un mundo que se revuelve de la lealtad a Dios, que no está unido a Dios, que no comprende a Dios, que esté separado, ¿verdad? Todavía vive en la promesa del enemigo de Dios, ¿verdad? Y que se niega a obedecer la ley. ¿Cómo se niega a obedecer la ley? Entender quién es la ley y cómo se manifiesta. Eso es lo que trata de decir. Y que se niega a obedecer la ley de aquel que creó la tierra. Cristo debía magnificar la ley y hacerla honorable. Vino a mostrar que la ley podía ser obedecida. Dice, no penséis, dijo, que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir, a demostrar quién es la ley, cómo se manifiesta. ¿Qué trataba de decirles? Id a Sinaí, traten de entender qué os quiso decir Dios ahí. ¿Y qué no entendisteis? ¿Comprendemos? Dice, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No vino a hacer mi voluntad, como un ser humano, ¿verdad? Me gusta aquello, lo otro, me dedico a lo que me parezca. No, dice, sino la voluntad del que me envió. Porque esta es la verdadera ley. La ley sirve, no se sirve. No he venido a hacer mi voluntad, no he venido a servirme a mí mismo, porque este es el espíritu de este mundo. Y Cristo dijo, no hay nada de este mundo en mí, sino la voluntad de que me envió. Yo acepto que me guíe el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que me diga lo que tengo que hacer y cómo tengo que hacerlo, ¿verdad? Dice, estoy entre vosotros como quien sirve. Toda su obra fue realizada en el ministerio de servicio, orden evangélico, el ministerio de servicio, bajo la guía del Espíritu Santo, ¿verdad? O de Dios, si queréis, para la salvación de un mundo perdido. Su ministerio no tenía ningún vestigio de egoísmo. ¿Por qué les dice Cristo a los fariseos que su padre es Satanás? Su ministerio no tenía ningún vestigio de egoísmo, del espíritu de este mundo en ellos, de predicar por
por vanagloria personal, por algún dinero, alguna ganancia o lo que fuera. Gratis habéis recibido, gratis tenéis que dar. Habéis de dar, ¿verdad? Su ministerio no tenía ningún vestigio de egoísmo. ¿Cuál es esta institución, otra institución que dijo la sierva que se construiría? Pues hemos convertido la ayuda al ministerio en un sueldo que se merece, porque está predicando la palabra. Su ministerio no tenía ningún vestigio de egoísmo. ¿Y hoy? ¿El ministerio de Cristo mí o a través de mí ha de recibir algo? ¿Predico por algo? ¿Necesito alguna posición? Pues entonces no tengo a Cristo. El ministerio de Cristo no tiene ningún vestigio de egoísmo. No obra para sí. Ni Él, ni Cristo mí, aquí y ahora. Yo no predico por dinero y por ninguna posición. En absoluto. Si lo hago, entonces hay un vestigio de egoísmo en mí. ¿Y habita el Espíritu de Dios en un templo contaminado? Necesitamos entender estas verdades en profundidad, mis queridos hermanos, pero sobre todo necesitamos entender ¿y por qué estamos como estamos? ¿Por la guía del Espíritu Santo o por la guía de un otro espíritu que parece ser lo que no es? Necesitamos entender la verdad. Y Juan, en el Apocalipsis, nos dice que habrá un remanente que se purificará. ¿Que no serán muchos? Pues no serán muchos, desgraciadamente, pero serán. Atentos a lo que nos habla aquí. Dice, si nuestras iglesias hubiesen prestado atención a las palabras del mensajero del Señor, de la profeta, de la verdad presente, ¿verdad? Dadas por la pluma y la voz, si hubiesen tomado su posición como verdaderos creyentes, habríamos visto una reunión sumamente maravillosa, que habría convencido al mundo de que tenemos la verdad, tenemos a Cristo, que el Espíritu de Cristo habita aquí. Eso es lo que trata de decir. La ley de Dios habría sido magnificada. ¿Cómo? Porque el Espíritu de Dios en nosotros haría una obra que ningún ser humano es capaz de hacer. La obra de Cristo, glorificando al Padre y no a sí mismos, ¿verdad? Y la ley dominical que los dirigentes tratan de introducir habría tenido poca influencia. ¿Por qué? Porque el mundo hubiese visto un pueblo distinto, no ecumenizado, que se parece al mundo, ¿verdad? Hubiese visto un pueblo distinto, llenos del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo. Dice, pero los obstáculos en medio de nosotros han obrado en contra de los propósitos de Dios. Han obrado en contra de los propósitos de Dios. ¿Con qué espíritu? Espero que podáis entender en qué engaño estamos y cómo de profundo es. Por eso nos cuesta tanto santificarnos en la verdad. Porque damos por hecho y creemos a nuestros maestros que ellos tienen la verdad. Y ellos mismos también se proclaman, no, nosotros tenemos la verdad. ¿Qué quieren decir? Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Por esto se ponen las manos unos encima de otros y solo ellos pueden hacerlo. Y no se dan cuenta que en la Biblia hay una historia de Simón Mago que quería comprar para repartir. Esta historia está para algo. En fin, no voy a profundizar ahora. En algún momento quizás hablaremos también de esto. Pero necesitamos entender la verdad de una vez. Pero los obstáculos en medio de nosotros han obrado en contra de los propósitos de Dios. Dice, mi corazón está casi roto cuando pienso en lo que el Señor me ha abierto, me ha revelado con respecto a lo que podría haber sido el supuesto pueblo de Dios, pero no es.
No es. ¿Desde cuándo? Desde 1906. ¿Y cómo hemos llegado hasta hoy? El enemigo necesita su propio pueblo, la iglesia militante, porque necesita hacerle una demostración también al mundo, que lo que Dios dice es falso. Mira este pueblo, ecumenizado, con su mensaje de amor, que los llevará en este tren a la perdición, con su mensaje de amor, sin ser santificados, purificados en toda la verdad. Cuando veo que se adoptan medidas erráticas, dice, de los que están en Battle Creek, la conferencia general, ¿verdad? Cuando veo que se contrarrestan los planes de Dios, es decir, están obrando en contra de Dios, en contra de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es nuestro orden evangélico? ¿Es el mismo que de Cristo? Cuando veo que los que sostienen la verdad no la proclaman como deberían, me vienen a la mente las palabras registradas en el capítulo 11 de Mateo. Y ahora nos va a hablar de la iglesia militante, queridos. Dice, entonces comenzó a reprender a las ciudades, a las iglesias, en las que se realiza, estoy hablando de la metáfora, ¿verdad? O sea, trato de ayudaros a entender la metáfora, ¿no? Entonces comenzó a reprender a las ciudades, las iglesias, en las que se realizaron la mayoría de sus obras poderosas, porque no se arrepentían. Seguían obrando contra Dios. No se arrepentían. ¿De qué nos habló antes? De lo que podría haber sido, pero no es. Esta iglesia obra contra Dios. Esto es lo que está diciendo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. Aquí es la traducción está de aquella manera, ¿verdad? Ay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en vosotras, en las iglesias de este remanente, que tenía que haber sido remanente final, 1844-1888, si las maravillas que se han hecho en vosotras hace tiempo que se habrían arrepentido con saco y ceniza, pero nosotros no. Eso nos está diciendo. Pero os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y yo como maestro de Israel, mis queridos hermanos, se me ponen los pelos de punta. Se me están poniendo los pelos de punta cuando estoy tratando de cuidar muchísimo lo que trato de predicar, queridos, porque no podemos predicar verdades contaminadas, sino esta será nuestra paga. Esta será la paga de todo aquello que ministró en el nombre de Cristo. Esta es la paga, queridos. Por eso digo, despierten, queridos, despierten, que ya casi es tarde. Alguien me mandaba ayer en el grupo el reloj del planeta dicho por los científicos. Ya nos hemos pasado de la hora. Nos hemos pasado de la gracia. Despierten mientras hay tiempo. Pero os digo que el día del juicio será más tolerable para Tiro y Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Tu iglesia de la Odisea, que eres exaltada que has sido exaltada hasta el cielo, serás abatida hasta el infierno. Porque si las obras poderosas que se han hecho en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. ¿Qué es lo que está diciendo? Que somos peor que Sodoma. Somos peor que Sodoma. Pero os digo que será más tolerable para la tierra de Sodoma en el día del juicio que para ti, iglesia de la Odisea. Que para ti. Por eso os lo digo, mis queridos hermanos, despierten y sobre todo les quiero mandar un mensaje de cariño y amor a los ministros.
Por favor, en el nombre de Cristo Jesús os lo pido, despierten. Si no queremos, que esta sea nuestra paga. En aquel momento respondió Jesús y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes de este mundo, y las has revelado a los niños, a los que no están preparados, granjeros. Estoy pensando en Miller, ¿verdad? Gente no preparada, pero que han tomado la Biblia y han hecho de ella la esencia de su vida, una experiencia total. Y a estos se les revela Cristo y el Padre. Así es, Padre, porque así ha parecido bien a tus ojos. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Atentos. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Este es el orden evangélico, queridos. Solamente son mensajeros de Dios aquellos que son elegidos por Cristo para representarle, para ministrarle. Recuerden, la palabra es Cristo, la verdad es Cristo, y esto ha de ser purificado, santificado en medio del pueblo de Dios. Solo aquellos a quien el Hijo se lo quiera revelar, se lo da el Espíritu. Venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados. ¿Cuántos? ¿Quiénes? Venid a mí todos los que estéis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Pondré mi espíritu en vosotros, porque eso es lo que nos dijo antes. Tomad mi yugo, tomad mi espíritu, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Me someto al Padre. Y mirad cómo se manifiesta la ley de Dios, ¿verdad? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Ya no estéis peleando tanto. Ya no estéis enfermos del pecado, ¿verdad? Porque mi yugo es fácil, porque mi espíritu es fácil y mi carga es ligera. La experiencia conmigo es una experiencia ligera, fácil, ¿verdad? Atentos, el orden evangélico. ¿Quién es el único pastor? Cristo. ¿Quién es el único maestro? Cristo. ¿Y cómo se manifiesta esto? Por su espíritu en nosotros. Jesucristo es el más grande maestro del mundo. El más grande maestro del mundo. Y en la escuela de Cristo solamente podemos acudir a través de la palabra y somos llenados del aceite, del Espíritu, de su Espíritu. Dice, he probado y comprobado la bendita evidencia de esto. Él me ha hecho su mensajero para comunicar grandes verdades espirituales a muchos miles. Con la pluma y la voz he estado haciendo esto durante el último medio siglo. ¿Cuánto deseo presentar su instrucción para que muchos sean guiados a Él? Nunca cuestiono su dirección. ¿Entendéis quiénes son los verdaderos mensajeros de Dios? De Cristo. Y sé que me sostiene aquel que ordenó a sus discípulos que salieran a proclamar el mensaje del Evangelio, enseñándoles todo lo que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿De qué nos habla? De la ley, de quién es nuestra guía, de quién es mi maestro. No hay intermediación. Eso es lo que me estás diciendo. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días. ¿Cómo está Cristo con nosotros todos los días? Por su Espíritu. ¿Y es un otro Dios? Necesitamos salir del engaño, queridos, si no queremos quedar aquí hasta el fin del mundo. Desde 1844 me dedico al trabajo público. Siempre soy fortalecido por el Señor. Me doy cuenta de que un poder de lo alto me es impartido, dándome eficiencia física, mental y espiritual. ¿Quién es el único maestro? ¿Quién es la única guía?
¿Cómo estaba guiada esta iglesia? ¿Qué tenía que entender en 1888? Cristo mi justicia. De esto hablo aquí. Cristo mi justicia, mi maestro, mi pastor, mi guía. De eso nos está hablando. Este es el orden evangélico. Para que nos quede claro, queridos, siempre soy fortalecido por el Señor, por Cristo. Me doy cuenta de que con poder de lo alto me es impartido, dándome eficiencia física, mental y espiritual. Tengo la plena seguridad de que Cristo me da su gracia sustentadora y la evidencia de que es la luz del mundo. Reconozco su poder. Solo a Él glorifico, ¿verdad? Deseo hacer todo lo que pueda para Él mientras viva. Quiero, con una confianza tranquila y perfecta, encomendar a Dios la custodia de mi alma para ese día. Cuando mi trabajo aquí haya terminado, descansaré. Dormir en Jesús no tiene ningún terror para mí. En la mañana de la resurrección lo veré tal como es. Alabo al Señor por el consuelo de su gracia. Atentos. Hermanos míos, deseo decirles, no se desvíen de su camino para atacar las teorías de nadie. Cada uno tiene que santificarse y purificarse en la verdad, con la única guía, con el único maestro, con el único pastor, Cristo en mí, mi justicia. ¿Comprendéis? Dejad que la evidencia de la verdad brille. ¿Cuál es la evidencia de la verdad? Su espíritu en mí. Brille con todo su brillo celestial, con la manifestación de la ley, del espíritu, de sus obras. Lo que decía Cristo, no soy yo el que hace estas obras, sino el Padre que habita en mí. ¿Verdad? Y dice, y llamad al error por su nombre correcto. No engañéis a nadie. Habléis la verdad pura, santa. Oremos con fe, dice. Recordemos la oración de intercesión de Moisés por Israel, después de que éste apostatara al adorar el becerro de oro. Con qué seriedad suplicó a Dios que revocara la decisión de destinar a la destrucción al pueblo por el que tanto había hecho. Y el Señor escuchó su oración. Supongamos que oramos más, evidenciando que tenemos derecho a suplicar por las preciosas almas que durante años han sido empañadas. Suplicar por las preciosas almas que durante años han sido empañadas o engañadas, ¿verdad? O mal dirigidas o mal guiadas, ¿verdad? Atentos, porque se refiere a los maestros, ¿verdad? A los ministros. El Señor les ha mostrado claramente sus errores, pero han sido demasiado orgullosos para confesar y abandonar sus pecados. Y lo han sido desde entonces y hasta hoy, porque estas verdades jamás las vas a escuchar en una iglesia. Jamás. Si algún ministro se atreve a tocar este tema, está echado fuera. Punto. Entonces, ¿quién ministra para Cristo con libertad de conciencia y elección? Preguntas importantes, ¿verdad? Dios, atentos a lo que nos dice aquí, Dios no puede perdonarlos a menos que confiesen y abandonen sus pecados, que se arrepientan. Y es clave, queridos, ¿alguna vez los ministros se han arrepentido de haber rechazado a Cristo? Fijaos lo que nos dice. Tener a tales personas como líderes parece ser un gran error. Dios no los está guiando, porque ellos se niegan a ser guiados. ¿Cuál es el propósito eterno de Dios? Que Él habite en todo ser creado.
Si nosotros no elegimos que Cristo sea nuestro pastor, nuestro maestro y nuestra guía, ¿para quién obramos? ¿Para quién obramos? Para el enemigo. Tener a tales personas como líderes parece ser un gran error. Y el pueblo dice, cuidado que estos son nuestros maestros. ¿Y a quién representan? Dios no los está guiando. ¿Quién les está guiando? Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo y de allí han recibido un espíritu impío. La visión de los dos tronos. Id y entended. Porque ellos se niegan a ser guiados. Se niegan a volver a Cristo en el lugar santísimo. Se niegan a aceptar el mensaje. Cristo, nuestra justicia, se niega a arrepentirse de toda nuestra historia desde 1888 hasta aquí, porque nos fuimos a la apostasía hasta adoptar la doctrina de la Trinidad, que es la clara demostración de la apostasía de este pueblo. Asegurémonos de que nuestras propias almas están bien con Dios, para que el Señor pueda enseñarnos y guiarnos y revelarnos su voluntad. Por favor, consideren estas cosas y estemos mucho con Dios en la oración. El Señor es nuestro ayudante, nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Si caminamos humildemente con Dios y tememos y glorificamos su nombre, Él estará en nuestros pensamientos y corazones y nos asimilaremos a su imagen. ¿Cómo nos asimilaremos a su imagen? A través de la verdad pura, sin contaminar. Él estará en nuestros pensamientos y corazones, mentes, ¿verdad? ¿Cómo? A través de la verdad. Escudriñemos, y de esto nos habla, ¿verdad? Escudriñemos diligentemente nuestros propios corazones y obtengamos esa sabiduría que solo Dios puede dar. Ninguna escuela de este mundo, ningún título, ninguna maestría, nada por estilo. Solo Dios puede dar. En la escuela de Cristo. ¿Cuál es la escuela de Cristo? La Biblia, la verdad presente. Este es el verdadero orden evangélico. Recordemos que las dudas son peligrosas. Si se mantienen, conducen a la incredulidad. Y tenían dudas de que el mensaje de 1888 fue enviado por Dios. Por eso dice, recuerden que las dudas son peligrosas. Si se mantienen, conducen a la incredulidad. ¿Dónde estamos hoy? En la incredulidad, en apostasía. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la encuentran. Hay palabras claras que decir y advertencias inteligentes que hacer. Todo nuestro pueblo necesita ahora buscar la impartición del Espíritu Santo. Y se dirige personal a mí y a ti, sin intermediación. Todo el pueblo necesita ahora buscar la impartición del Espíritu Santo, porque los ministros ya lo han rechazado y nunca se han arrepentido. Por lo tanto, el mensaje de Apocalipsis dice que el candelero les ha sido retirado, el Espíritu Santo les ha sido retirado. ¿Por quién están guiados? Ya nos lo dice la visión de los dos tronos. Uno detrás de otro se han ido delante del trono del lugar santo y han recibido un espíritu impío. No entréis en contiendas, sino dejad a un lado las disensiones y los conflictos. Se dirige aquí a mí y a ti, queridos, a nivel personal, exactamente como el mensaje de la iglesia de Laodicea. Empieza dirigiéndose a los líderes
y terminan, yo estoy a la puerta de tu corazón, de mi corazón. No entréis en contiendas, no entréis a pelear con ellos. Déjenlos, sino dejad a un lado las disensiones y los conflictos, porque necesitamos la impartición del Espíritu Santo, y si estamos en disensiones y conflictos, es difícil tenerlo, ¿verdad? Y procurad responder a la oración registrada en el capítulo 17 de Juan. Les ruego que oren con el corazón, con la mente, el alma y la voz, por este pueblo, por este pueblo. Y esta es la responsabilidad tuya y mía, a cada uno de nosotros, ante el único pastor, el único maestro, la única guía de este pueblo. Espero, mis queridos hermanos, que podáis entender la verdad. Los 144.000, el remanente, será un pueblo pequeño, pero será un pueblo santo, purificado, que ha echado de medio del campamento los errores implementados por el enemigo de Dios. Ellos son este hombre especial preparado que toma al enemigo y lo saca fuera de campamento. Esto es una metáfora en decir que todos los engaños del enemigo serán echados fuera del campamento, de su pueblo, por los 144.000. Y los 144.000 será un pueblo que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. ¿Cuál es la fe de Jesús? No soy yo el que hace estas cosas, sino el Padre que habita en mí. Esta es la fe de Jesús. ¿Cómo guardan los mandamientos? Con el Espíritu de Dios que está en ellos. Este será un pueblo diferente, apartado, purificado, santificado, que glorificará a Dios y la obra se terminará. Mirando lo que está pasando afuera, cuidado que Cristo viene. Cristo viene. Prepárense. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús.